Dios está pidiendo de nosotros más. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos reconocer que somos la iglesia, del Espíritu, que estamos en el tiempo del Espíritu Santo, en el mover divino, en el accionar a través de todo el ámbito espiritual, que estamos llamados a ser gente profética. Y a todos nosotros, por lo tanto, Dios nos está demandando oración y ayuno. Dios demanda oración y ayuno, ya que somos la generación del Espíritu de Dios. Somos la generación que va a traer, que trae el rompimiento, que trae la sanidad, que trae la palabra efectiva, la palabra viva y eficaz, la palabra profética, la palabra revelada en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, para que todo esto ocurra, dice Dios mismo a través de las Sagradas Escrituras, está en la enseñanza, porque a veces no hemos entendido lo que es la oración y lo que es el ayuno. La oración que Dios está demandando y el ayuno que Dios mismo, nuestro Padre Celestial, está demandando de nosotros, su iglesia. Y por eso el libro de Marcos le voy a hablar acerca de este tema o ejemplo bíblico, que estoy tomando la palabra de Dios para llevar este mensaje de parte de Dios para todos nosotros, para todo el cuerpo de Cristo. Marcos 9:14 al 29 nos habla de cómo es que los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera un demonio. Dice la palabra que un hombre llevó a su hijo a donde estaban los discípulos de Cristo Jesús. Y ellos oraron por el muchacho, ellos hicieron todo cuanto según esto ellos pudieron hacer, y no pudieron echar fuera al espíritu malo. Y dice las Sagradas Escrituras que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó, entonces le trajeron a ese que estaba endemoniado, y dice que al instante nuestro Señor Jesucristo echó fuera el espíritu y el muchacho quedó sanado, liberado. Y después, cuando se hicieron a un lado, o sea, sus discípulos se separaron juntamente con Jesús para preguntarle, y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y entonces en el verso 29, Marcos 9:29, Jesús les dijo, estoy leyendo, vamos a ver, Biblia Reina Valera 1960, y les dijo Jesús: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces es fácil leerlo, que solamente les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Pero cuando él está hablando que este género está hablando y diciendo esta clase de espíritu, este género, esta clase, este espíritu es diferente a otros espíritus. Hay espíritus que son diferentes unos de otros. De hecho, la palabra nos enseña que cuando el espíritu que vuelve, que dice: voy a volver a la casa de donde salí,
Dice que si la encuentra vacía, sin que Dios esté allí, en esa casa, en esa alma, en ese corazón, dice que trae 7 espíritus peores que él. Quiere decir, otros géneros de demonios para que se ponga más difícil la situación para el hombre. A 7 espíritus peores. Entonces, ¿qué significa eso? Debemos comprender que hay diferentes géneros, diferentes clases de espíritus malignos, diabólicos, inmundos. Y esa clase de espíritus, dijo Jesús, que hay espíritus que no salen si no es a través solamente a través de la oración y el ayuno. Ahora, la oración de la cual nuestro Señor Jesucristo está hablando, también hay diferentes oraciones. Hay diferentes maneras de orar. Y nosotros debemos aprender, usted debe de aprender que hay diferentes maneras de orar. Hay oración donde solamente la persona está buscando solamente la comunión sosegadamente, como cuando está en meditación, meditando, pensando, ¿qué dice la palabra de Dios? Y hay oración de guerra, donde usted tiene que ser más activo y donde usted tiene que ser más lleno de apasionado. Como Elías, que hizo oración intensa y entonces se cerraron los cielos, o hizo la oración intensa y se abrieron los cielos y cayó la lluvia. Hay diferentes tipos de oración y Jesús está hablando y diciendo que hay géneros de demonios que no salen sino con oración. Pero ¿qué clase de oración? ¿Qué clase de oración estamos haciendo? O sea, no solamente se trata de que son diferentes o clases de diferentes de espíritus, géneros diferentes y que unos son más fuertes y que solamente van a salir cuando tienes una oración efectiva. O sea, hay que saber orar. Y la oración, más que nada, y lo más importante que debemos de comprender, que la oración no puede ser una oración religiosa, sino que nuestra oración tiene que ser con una real comunión con nuestro Padre, una verdadera conexión con lo divino, con Dios, con su reino. Porque si no, no funciona. Una oración efectiva es una oración donde hay comunión con Dios, porque el que no tiene comunión con Dios, ¿cómo va a poder estar hablando con Dios si no hay comunión, si Dios ni te conoce? Entonces la oración tiene que ser en el Espíritu. Una oración espiritual, por eso estamos hablando, somos la generación del Espíritu, del Espíritu de Dios, de la generación que tiene que traer rompimiento, que tenemos que ser punta de lanza en todo lugar. Porque sin conexión y sin esa clase de comunión con Dios, entonces ¿cómo podremos ser efectivos? Si no tenemos comunión, si no hay esa conexión verdadera como a Dios le agrada, entonces no hay respaldo de Dios, no hay movimiento del Espíritu y solamente nuestra oración, así como los discípulos allí estaban, pero no echaban fuera al demonio. Y eso que andaban con Jesús. Caminaban con Jesús, andaban con Jesús, veían todos los milagros, veían cómo hacía Jesús y les enseñaba cómo, pero no pudieron echar fuera el demonio. Y cuando habla de ayuno, también debemos de comprender de qué ayuno está hablando. Isaías 58, capítulo 58, versos 6 y 7, nos habla del ayuno que Dios ha escogido, no el ayuno que escogen las personas.
Nosotros podemos escoger ayunar de muchas maneras, pero el ayuno que Dios que ha escogido, que el ayuno que a Dios le place, el ayuno que le agrada a Dios, está en Isaías 58:6 y verso 7. Entonces, si queremos ser gente profética, necesitamos verdaderamente tener revelación, entendimiento, conocimiento. Para poder operar en el ámbito espiritual se requiere conocimiento, entendimiento, revelación, comunión divina con Dios. Entonces Isaías 58:6, verso 7, en la Nueva Versión Internacional, si usted quiere buscarlo en la Reina Valera, puede buscarlo, pero si usted quiere buscarlo en la versión internacional, dice así: el ayuno que he escogido, está hablando Dios, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia? Pero les está diciendo, cuando Dios está hablando estas palabras y diciendo, oh, el ayuno que yo he escogido no es romper las cadenas de injusticia. O sea, está diciendo, más que nada le estaba hablando a ellos mismos, les estaba diciendo, ustedes son injustos con la gente. Ustedes son los que los tienen aprisionados. Tienen que romper las cadenas de injusticia. Acuérdense que hubo muchos problemas en ciertas ocasiones a través de la Biblia, y Dios decía, mira que viene el mal sobre el pueblo, pero si se arrepienten, si le perdonan, le perdonan sus ofensas, es más, si le perdonan lo que le debe su hermano, si tu hermano te debe, perdónalo, porque si no ya venía la ira de Dios. Y las personas decían, le voy a perdonar, y luego ya cuando se detenía todo, no pasó nada, Dios no hizo nada, Dios no actuó, Dios no vino el mal sobre ellos, y las personas se arrepentían de hacer el bien y decían, de hacer el bien a las personas, y decían, no, ahora le voy a cobrar intereses, le voy a quitar su vestido, le voy a quitar su capa, todo eso hacía la gente a sus propios hermanos, y la ira de Dios se desataba. Y para que me entiendas, amado amigo, amada iglesia de Cristo Jesús, cuando nosotros, si no entendemos a hacer lo que Dios quiere, de buscar ser justos, no personas injustas. Entonces Dios dice que quiere que el ayuno que Él ha elegido es que pongamos a libertad a los oprimidos. Quiere decir, no oprimas a las personas, no estés oprimiendo a tus semejantes, no estés oprimiendo a tus trabajadores, no estés oprimiendo a la gente. Y si eres un ministro de Dios, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, no oprimas a la iglesia de Cristo Jesús. Antes, más bien, enséñale a levantarse, bendícela, que sea para que ellos sean prosperados. No tengas envidia de los que prosperan, tus hermanos prosperan, tú no tengas envidia, alégrate con el que prospera, y no te pongas contento porque alguien está fracasando, porque eso no son los pensamientos ni es el corazón de Dios. Y entonces Dios está diciendo que todo eso está dentro de las personas, todo eso está dentro de ti, dentro de muchos miembros de la iglesia, y Dios quiere y que recordemos que el ayuno que ha elegido Dios es que dejemos en libertad a todas esas personas, y que ya no las estemos oprimiendo, y que ya no estemos murmurando, y que ya no estemos criticando de su pueblo. Por eso la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que aprender lo que Dios está demandando, el ayuno del cual Dios habla. Para que tú puedas llevar este ayuno, quiere decir, tienes que cambiar, tomar la palabra y tomarla para ti, abrazar la palabra para que el ayuno se haga efectivo en ti. Quiere decir, tienes que meter lo nuevo para sacar lo viejo que hay en ti. Tienes que meter el vino nuevo y sacar el vino viejo. Tienes que sacar las cosas nuevas, la palabra nueva, y no las palabras que te hablaron el vecino, la vecina, las personas de malas lenguas, las malas conversaciones. Todo eso lo tienes que sacar. Todo lo que escuchas en el internet, todo lo que ves por aquí, por allá, que solamente ensucia tu oído, tu corazón y hasta tu manera de ver las cosas, tú tienes que cambiar en todas esas áreas. Quiere decir, tienes que ayunar, y para que el ayuno sea efectivo, quiere decir que tienes que sacar todo eso, que tienes que abstenerte de tener esas cosas dentro de tu corazón, dentro de tu alma, dentro de
tu alma, de tu corazón, de tu mente, de tus pensamientos. Tienes que sacar todo eso. Ese es el ayuno que Dios está demandando a su iglesia en este tiempo. Así es que quita las malas maneras de pensar y de juzgar y condenar a tus semejantes. Somos la iglesia del Espíritu, somos la iglesia que tenemos que aprender a amar verdaderamente, porque ¿de qué nos sirve conocer lo que está en las Escrituras y que cuál es el primer mandamiento? Que amarás a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo. No importa si es bueno, si es malo, si se porta bien, si hace mal, tú tienes que amarlo, tienes que respetarlo, tienes que bendecirlo, tienes que alegrarte, tienes que solamente, Dios dice que no puede haber agua dulce y agua salada en tu mente y en tu corazón. O sea, el agua limpia quiere decir el agua limpia, el agua dulce es el agua limpia, el agua, la palabra limpia, la palabra que viene de Dios es el agua limpia. Pero el agua salada es aquello que no viene de Dios, aquello de lo cual tú tienes que ayunar, de abstenerte de estarte tomando esa agua o de comerte esa comida que está ensuciando tu mente, tu corazón, y tú tienes que desechar todas estas cosas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios está buscando a personas. Hay personas que tienen un llamado profético y no lo saben. Hay personas que tienen un llamado como profetas y no se pueden activar porque no han cambiado su manera de pensar. Por eso Dios le dijo a Jeremías: si te arrepintieres de toda tu manera de pensar y te convirtieres a mí, entonces serás como mi boca. Así es que es el tiempo para la iglesia de hoy, para que se levanten profetas y aquellos que Dios también está llamando, aunque no seas un profeta, a profetizar, porque es el tiempo del Espíritu, donde la iglesia tiene que ser una iglesia profética en el nombre de Jesús. Como profeta hoy te lanzo esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que esta palabra te motive, para que esta palabra te active en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te ayude en el nombre de Jesús a ayunar y a desbaratar todo aquello y todo argumento que se levanta en contra de la verdad divina de la palabra de Dios para nosotros, sus hijos, y para toda persona en todo lugar, porque Dios quiere el bien de toda persona. El que juzga es Dios y no nosotros. Así es que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hoy lanzo esta palabra a un pueblo profético en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.